18:28 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Bueno, ahora vamos a contar un poco lo que ocurre en Holanda, que eso no es un tema, es un tema que no le hemos tocado. Pueden obviamente ver algunas noticias que hemos estado subiendo, que he estado subiendo a Twitter, a la web al respecto, para que puedan tener un poco de conocimiento de por qué está ocurriendo esta cantidad de protestas que se han tornado bastante violentas en Holanda. Y claro, es una crisis más que viene al respecto con otras, como la crisis energética, el tema de la inflación. Se han visto varios videos en las redes sociales, como por ejemplo en Twitter, donde se ve los niveles de violencia de esta manifestación por parte de la represión de las fuerzas de seguridad de Holanda contra, por ejemplo, los tractores que estaban en distintas marchas alrededor del país, que estaban protestando por una medida del gobierno y se veían imágenes incluso de fuerzas de seguridad desenfundando armas y disparando contra un tractor, por ejemplo. También se veía la solidaridad de los también agricultores, ganaderos de Holanda, en la frontera, en Herenveen, que también apoyaban a sus cercanos ciudadanos holandeses. Así que, bueno, lo que sigue ocurriendo es bastante grave porque tiene que ver también básicamente con lo que es la Agenda 2030. Miles de manifestantes holandeses son los que conducían tractores, salieron hace aproximadamente más de una semana para continuar todas las manifestaciones contra este plan, que es un plan radical del gobierno de reducir las emisiones de nitrógeno, justamente entre un 30 y un 70%, como parte de lo que es ya sabido la Agenda Verde. Son los agricultores del quinto mayor exportador de alimentos del mundo que exigen al gobierno que cambie este rumbo de inmediato, y han bloqueado también la frontera entre Holanda y Alemania por esta norma que conduciría al cierre de decenas de granjas y ranchos ganaderos. Una protesta masiva que se pueden observar en distintas redes sociales, como decía, incluso tractores que formaban un SOS y se veía desde arriba a través de un dron, decenas de tractores que bloquearon una carretera cerca de la frontera, como decía, con Alemania, alemanes apoyando este movimiento y también bloqueando la frontera. eh, bueno, protestas que se incluso empeoraron el día 4 de julio, los organizadores que recurrieron a la red Telegram para llamar a la gente a actuar contra las reglas que dicen aplanarán la industria agrícola del país. También en videos se podía ya observar hace unos pocos días que había supermercados y lugares desabastecidos de alimentos. Esto era lo que a la gente le preocupaba, ya el nivel de desabastecimiento que está teniendo el país. Según algunos medios, el mensaje llamaba en su momento, parece 4 de julio, a los ciudadanos preocupados para organizar las propias acciones regionales con el objetivo de cerrar todos los centros de distribución de suministros de alimentos y todos los principales contaminadores hasta que el gobierno cambie estos planes. Esto era lo que hacían el llamado. Eh, bueno, más allá de eso, se han informado también que portavoces de aeropuertos, tanto en Alemania como en Holanda, dicen que están monitoreando la situación, pero tienen poca información. Hasta el momento tenían poca información de lo que estaba ocurriendo. En 2021 el gobierno, para volver un poco en la historia, el gobierno de la coalición de los Países Bajos propuso reducir el número de cabezas de ganado en el país en un 30% para cumplir los objetivos de emisión de nitrógeno. El país ya implementó estrictas restricciones a las nuevas construcciones con el objetivo de frenar estas emisiones. Rabobank ha argumentado que esos nuevos obstáculos frenan la construcción de viviendas en los Países Bajos, intensificando la escasez de viviendas en la nación costera densamente poblada, informaba este banco. El 10 de junio, a su vez, el gobierno emitió un plan nacional el mes pasado y especificó del área para frenar las emisiones. Esas emisiones son impulsadas en gran medida por el amoníaco del estiércol de ganado, para que se entienda. Algunas partes del país tendrán que reducir incluso las emisiones en un 70 o hasta un 95%. Se reconoció abiertamente que no hay un futuro para
todos los agricultores holandeses, nos referimos, dentro de lo que es este enfoque. Esto lo informó el Servicio de Agricultura Extranjera del Departamento de Agricultura, pero de Estados Unidos, que también todos van a ir aplicando este tipo de políticas contra lo que básicamente sería el campo. El ministro de Política y de Naturaleza y Nitrógeno espera que alrededor de un tercio de las 50.000 granjas holandesas desaparezcan para el año 2030. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, a su vez, en un informe de Market Insight, que esto fue informado el 23 de junio, para que vean cómo la repercusión que tiene y cómo se va aplicando en la agenda en distintos países del mundo. Como decía, Holanda es el quinto exportador, el mayor exportador de alimentos. Lo supera Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y China. Estas son las estadísticas de acuerdo al Banco Mundial. Y lo que había ofrecido el gobierno holandés era un acuerdo de compra que era multimillonario para los agricultores. Y Van der Waal, que es la ministra de Naturaleza y Política de Nitrógeno, ha dejado abierta la posibilidad incluso de que el gobierno expropie las tierras a los agricultores que no cumplan. Las propuestas y las protestas resultantes se producen a su vez en medio de la escasez mundial de fertilizantes, que no hay que olvidarlo, y los alimentos, porque por parte de Rusia, también incluso que había cerrado la exportación de fertilizantes como una medida en contra de las sanciones. Bueno, todo esto se va, es como un rompecabezas que se va armando y nos vamos encontrando con una crisis que se va agravando. El secretario de las Naciones Unidas, Guterres, había advertido el 24 de junio que existe un riesgo real de que se declaren hambrunas múltiples en este año 2022 y que 2023 podría ser mucho peor. Un agricultor estadounidense también dijo, John Boyd Jr., advirtió sobre la posible escasez de alimentos como resultado del fuerte aumento de los costos de los insumos. También lo hemos visto cuando hablamos de la revista The Economist, que hablaba acerca de que esto podría empeorar, que esto podría traer complicaciones muy graves en África, sobre todo cuando hablé del Cuerno de África, las muertes posibles por inanición, el escape de africanos que podría empeorar hacia Europa. Todos los caminos llevan a la crisis energética, los problemas de alimentación, la inflación, los insumos que escasean, y para no olvidar y también para hacer, por ejemplo, una comparación con lo que ocurrió con Sri Lanka, la prohibición de fertilizantes químicos contribuyó a una crisis económica que desestabilizó el gobierno. Sabemos lo que ocurrió el fin de semana, entraron a la residencia presidencial oficial y el presidente tuvo que huir. Sri Lanka es uno de los países que estaba implementando las políticas verdes también, y eso no hay que olvidarlo, y es el que está sufriendo una de las peores crisis. Se anunció también una prohibición temporal de venta de combustible a vehículos privados a partir del 27 de junio pasado hasta el 10 de julio. Manifestantes quemaron fardos de heno junto a las carreteras, bloquearon carreteras con tractores, esparcieron estiércol, como se veía en varios videos, para dar a conocer, ¿no?, su enojo y su crítica contra contra lo que está este plan del gobierno de Rutte. Son las imágenes que han circulado y continúan circulando, que, claramente se enfrentan al pueblo, entre las policías y entre los agricultores, los ganaderos y el pueblo que se queda completamente desabastecido. Rutte, quien es el primer ministro, Mark Rutte, de Holanda, criticó a los manifestantes, dijo que se pueden manifestar, pero de una manera civilizada. Bastante complicado todo lo que está ocurriendo. Se arrestaron a más de 10 personas. 10 personas fueron arrestadas el 28 de junio y continúan las protestas y continúan también los enfrentamientos, los altercados, de algo que veremos cómo se desarrolla y cuál es el desenlace triste por ahora de lo que está ocurriendo en Holanda, sumado a toda la crisis que está viviendo Europa. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.